predicando con base en la epístola a los romanos. Hicimos un alto para el Día de Ramos y el Día de Resurrección, hablar de esos temas pertinentes y propios de aquella oportunidad. Pero nuestro interés y nuestro deseo es poder culminar toda la epístola a los romanos, esa epístola fundamental e importante que tiene mucho para nosotros. Capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Romanos. ¿Lo tienen? Sí, amén. Bien, vamos a leer algunos versos saltados del capítulo 7 de Romanos. Por tiempo creo que lo que haré es que empezaremos en el 7:7. 7:7. Amén. 7:7 de Romanos, tienen todos. Voy a leer yo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis mandamientos que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bendito Padre Celestial. La lectura de tu palabra nos confronta con realidades eternas, Señor, pero también con realidades materiales presentes en nuestra vida. Hoy estamos pidiendo, Señor Jesucristo, que tú, Padre, manifiestes tu poder, tu conocimiento, tu sabiduría y la guía de tu Santo Espíritu en medio de esta congregación que dice que tú eres Rey, Señor, Salvador, Dueño. Que toda corona se arroja delante de ti, que delante de ti toda rodilla se dobla.
que eres el primero y que eres el último, que toda potestad te es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por esta razón, Señor, esta congregación pide, Padre bendito, que en el poder de tu Santo Espíritu cualquier artimaña del enemigo sea echada fuera en el nombre de Jesús. Solamente queremos conocer de lo tuyo, saber de lo tuyo, hablar de lo tuyo, Señor, y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Transforma cada día más, Señor, nuestro pensamiento, nuestros objetivos, nuestra manera de andar, Padre, para que seamos agradables a ti, Señor. Y pedimos, Padre, de toda misericordia, que cada pensamiento y cada palabra que tengamos sean siempre, Señor, para engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Hay una vieja manera de decir que es propia de España y también de Latinoamérica. Decimos que todo tiempo pasado fue mejor. Eso en realidad no es tan así. Porque esta carta que está aquí, que estamos leyendo, ha sido escrita para gentes que estaban en un tiempo pasado y que tenían que enfrentar una confrontación de orden increíble. Es más, si usted no ha pasado, no ha tenido que enfrentarse a alguna de estas situaciones de este trabalenguas espiritual. ¿Saben lo que es un trabalengua? Eso que uno practicaba en el colegio. Yo recuerdo que yo practicaba en el colegio trabalengua. Una gallina ética, pelética, pelín, pepe. Aquello me ganaban siempre, pero yo siempre he sido tardo para hablar. Y las chicas, y inclusive hacían con palmas. Esto parece un trabalengua espiritual, pero no lo es. Porque esto es una herramienta diagnóstica de lo que somos. La Escritura es una herramienta diagnóstica de lo que somos y es imperecedera en términos de tiempo. Es decir, lo que usted experimenta en cualquier momento de su vida en la cual usted hace lo que no quiere hacer. Y lo que quiere hacer no hace, es lo mismo que durante muchas generaciones, muchos cristianos, porque esta es una de las señas de que usted es cristiano. Si usted está haciendo lo que usted quiere y no tiene el más mínimo sentimiento, más allá del remordimiento es otra cosa. Usted tiene que evaluar si en realidad usted ha venido a una congregación porque ha sido convertido por el Espíritu Santo o si en realidad ha sido convencido por las circunstancias. Porque las circunstancias pueden convencernos. Entonces, este trabalenguas, que en realidad es una herramienta diagnóstica, como he dicho, nos va a confrontar con lo que somos. Y los verdaderos cristianos tienen que enfrentar esta situación. Mire, decía al principio de la charla, y no sé si estará grabado, espero que no. Decíamos que este trimestre ha sido increíble. Ha sido increíble porque el Señor ha provisto de una manera asombrosa. Ha provisto por todos los lados. Yo tengo una manera de decir que es muy extraña. Yo digo que Dios llega a las 11:59. Él no llega cuando usted quiere. Él llega a las 11:59. Cuando usted tiene ya, como en las películas, el agua aquí. Y está así nadando, cansado. Y el agua está llegando aquí. Y usted dice, ya se va a acabar la película, ya se va a morir el muchacho. Ya se va a acabar. Ahí viene Dios. Y viene con la provisión mucho más abundante de lo que usted ha pedido. Por el lugar que usted no piensa que va a venir. Y en el momento en el cual usted cree que todo está perdido. Así trabaja Dios. Entonces, meditaba yo en estos días sobre cómo Dios ha estado trabajando en esta congregación, en Tudela también y en el resto de los hermanos. Y he visto la mano poderosa de Dios, cómo Él trabaja en nuestra vida. Y yo le preguntaba a Dios,
Señor, que ahora ¿qué tenemos que poner nosotros? Porque esto es como cuando usted recibe un regalo que tiene algo que hacer. Yo no sé aquí en España, pero cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, hará muchísimos años, un día llegó a la carta, al buzón de correos. En aquella fecha los correos electrónicos eran muy, muy escasos. Usted ahora abre internet, hay 50,000 correos electrónicos que le ofrecen. A mí me han ofrecido ponerme pelo. Yo no sé, yo digo, usted tengo como que sabe quién soy yo. Porque lo que hacen es ofrecerme cirugía, botox y cacharro para el pelo. Me tienen pillado. Pero en aquella fecha llegó una carta. Y la carta decía: tenemos un regalo para usted. Tiene que ir a tal sitio. No voy a decir el nombre del lugar porque no me pagan la publicidad, pero tenía que ir a un sitio. Y si yo iba a ese lugar, yo tenía que recibir el regalo, pero para recibir el regalo tenía que hacer algunas cosas. Era un regalo, sí, pero cuando usted recibía el regalo, usted se adhería a unas pautas que tenía que seguir. Usted podía irse, pero si usted se iba y no cumplía, ese regalo no iba a funcionar de la manera, porque empezaban a restringirle a usted. Era un regalo de lo que llaman multipropiedad. ¿Saben lo que es multipropiedad? Hubo una época en la cual allí, en todas partes del mundo, usted compraba, usted en vez de irse todas las vacaciones al mismo lugar, al pueblo de sus abuelos, que los abuelos ya estaban cansados y que usted se iba al mismo pueblo, y a ver, esta gente cuándo se va para otro lugar. Usted iba y compraba en inglés le llaman timeshare. Usted compraba una acción en un sistema y entonces me quiero ir a la República Dominicana, y usted se iba a la República Dominicana una semana al año. La semana siguiente usted iba a otro hotel en Tailandia, por decirle. Bueno, pues si usted seguía toda esa cantidad de pasos que tenía que seguir, el premio era completo. Pero si usted no lo hacía, usted podía ir una vez a la cuaresma. ¿Saben lo que significa acá? No sé cuántos años, y tenía que pagar. Bueno, yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿y ahora? Con todo lo que nos ha dado, ¿tú no pides algo a cambio? Así como medio desconfiado, ¿no? ¿Tú nos pides algo a cambio? Sí. Dios nos pide a nosotros a cambio. Y vamos a ver esto hoy, porque usted y yo, al igual que aquellas personas, nos tenemos que enfrentar a 3 frentes de guerra. Vayan conmigo, por favor, otra vez al capítulo 7. ¿Lo tienen? Sí, amén. Mire, vamos al versículo 25. Dice que con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. ¿Lo tienen, verdad? Subraya eso. Miren, así, a ojo de buen cubero, porque esto hay que desarrollarlo en 2 o 3 mensajes más, así que no se librarán de la epístola a los romanos por allí hasta cuando tengamos que predicar del burrito sabanero por allá en diciembre el próximo de este año. Usted se enfrenta a 3 situaciones como se enfrentaron todos los cristianos desde el principio del cristianismo. El primer frente que usted se tiene que enfrentar es un frente de orden espiritual. En algunas congregaciones no se habla suficiente del enemigo. Hemos tapado porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no entendemos la posición que tenemos en Cristo Jesús. Tendemos a evitar hablar de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, mi hermano, mi hermana, es una evidencia clara, constante y diaria para el cristiano. Aquellos que están en Hechos de los Apóstoles eran
Era gente increíble. Porque mire, eran personas que no tenían grandes edificios. De hecho, los apóstoles no tenían esas iglesias magníficas, aquellos templos grandes que teníamos o que tenemos. Usted va a diferentes partes del mundo, inclusive en nuestros países de origen. Usted va allí a nuestros países de origen y le invitan a una iglesia. Una iglesia somos nosotros, la gente. Y usted entra y usted... Una tarima. Luces. Cantantes. Hasta la bajada del ángel. Es una cosa increíble. Sillas, unas butacas, no como estas que le tuvimos que meter. Mire, ¿usted sabe por qué tiene ese plástico ahí atrás? Porque más de uno dice, "Ay, el Espíritu está obrando aquí", que se caían para atrás. No era el Espíritu Santo, era que comían mucho, llegaban gorditos, se abrían las patas de la silla y se caían para atrás. Y le tuvimos que meter ese aparato. Aquellas personas no tenían grandes edificios, no tenían redes sociales. No tenían Instagram, no tenían Facebook, no tenían ni siquiera estas cartas que tenemos nosotros aquí. Esa gente de los primeros tiempos, ¿qué tenían? El Espíritu Santo obrando en sus vidas. Pablo, cuando le escribe a la gente de los Efesios, le dice, oye, ojo con esto, les voy a decir una realidad que es clara. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra huestes, entes espirituales muy bien organizados. Entonces, la primera lucha en que usted y yo nos vamos a enfrentar y tenemos que aprender, y esto nos va a ayudar porque cuando lleguemos al capítulo 12 de Romanos veremos estas cosas. El único capítulo que no voy a predicar es el 16 de Romanos, porque es el capítulo que cuando yo lo predique es que me estoy despidiendo. Es el capítulo que desde hace muchos años decidí que era el capítulo final de mi vida pastoral. Cuando usted vea que yo me pongo aquí atrás y le digo, vamos a abrir 16, ya tienen que ir haciendo, pero una fiesta de despedida, por lo menos una tortica. Tienen que ir comprando la tarta de despedida. Entonces, aquella gente recibe de Pablo el conocimiento de que había algo, una guerra espiritual. Ese es el primer frente que usted y yo nos enfrentamos todos los días, desde la mañana que nos despertamos. Porque ¿cuántos de ustedes en las noches no han tenido que sostener su propio peniel espiritual? ¿Cuántos de ustedes en la noche no han tenido que estar orando por circunstancias, por mis hijos, por mi marido, por mi mujer, por mi trabajo, por mi jefe, por la iglesia, por las situaciones? ¿Cuántos de ustedes? Todos. Entonces, el primer conflicto que tenemos es un conflicto de orden espiritual y desde ese conflicto de orden espiritual tenemos que aprender a leer la Escritura y a permear todo lo que nos enseña. Aquella gente que no tenía internet, que no tenía grandes templos, aquella gente como estos romanos que se reunían en casa, porque hoy hemos estado estudiando aquí, que eran tan cercanas las reuniones que manda a decir Pablo, oye, a Evodia y a Síntique que se lleven bien, porque han combatido conmigo en el Evangelio, no dice por el Evangelio. Si usted lo lee bien, compañeras de milicia han combatido conmigo en el Evangelio. Aquella gente que tampoco tenía sistemas para poder colocar afuera altavoces, expandían el Evangelio de una manera única, el boca a boca. A través de sus viajes y de su trabajo, algunos eran comerciantes, algunos otros eran trabajadores de los barcos, algunos trabajaban en el campo, algunos trabajaban en la ciudad, algunos trabajaban en las casas, haciendo cosas en la casa, y lo que hacían era, llevaban el Evangelio. Esa gente común y silvestre que no tenía toda esta cantidad de cosas que tenemos nosotros, era el mejor ejemplo de cómo un evangelio va creciendo. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué otra cosa, Señor, hay que
aprender de aquí. Entonces, el segundo frente en el cual usted y yo tenemos una batalla se llama nuestra mente. Un frente de orden espiritual. Un frente de nuestra mente, que la vamos a explicar ahora con más calma. Nuestra mente es el lugar en el cual se forman nuestros pensamientos. Nuestra mente es el lugar en el cual se forma todo lo que nosotros entendemos como carácter y personalidad. Quizás hay una confusión. Vaya conmigo, por favor, allí otra vez al versículo 25. Carácter, usted va a ver que el versículo 25 habla de dos cosas, ¿verdad? Mente y carne, ¿lo ve, no? Vale. Mire, en la mente hay dos cosas. Una cosa que es, si quiere subraya usted allí, mente. Mente, la palabra mente es psique, alma. Esto es el asiento de dos cosas. Hay una cosa que se llama el carácter. ¿Han escuchado hablar del carácter? Y otro que se llama la personalidad. Tendemos nosotros a confundirlas, a mezclarlas. Por una razón muy sencilla, porque la publicidad que hay y el sentir popular nos lleva a mezclar estos conceptos. Mire, si usted apunta el carácter de un hombre, de una mujer, que está metido en lo que es la psique, el alma del hombre y de la mujer, es aquellas cosas que tienen que ver, y por eso es importante que subrayen este versículo, con sus valores particulares y personales. Por ejemplo, una persona que es honesta. La honestidad, la humildad, son rasgos del carácter. El sistema de valores con el cual usted juzga es su carácter. Su personalidad es otra cosa. Subraye allí donde dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Su personalidad es lo que la gente ve de usted. Hay una diferencia. Porque el carácter es, y lo vamos a ver ahora que veamos el capítulo 8 rápidamente, es aquello que dependiendo de lo que usted tenga, se va a expresar de una manera u otra y la gente lo va a ver. ¿Vamos bien, no? Bien. Pero después tenemos otro tercer frente. Tenemos un frente de orden espiritual, tenemos un frente interno que somos nosotros, y después tenemos un frente que viene de afuera, que es cultural. No sé si algunos de ustedes en alguna oportunidad leyeron una noticia hace muchos años de un submarino que quería ir a ver al barco Titanic, el barco hundido. ¿Se acuerdan, no? Se montaron 4 o 5 multimillonarios allí, y cuando el submarino iba a cierta profundidad, ¿qué pasó? Hay una frase espectacular. En Venezuela dice, se escachapó. Qué horrible, ¿no? Se aplastó. Se aplanó. Esto sucede porque los submarinos están diseñados, y ojo con esto porque de este ejemplo nos va a servir para adelante. Los submarinos están diseñados que a medida que usted va bajando, que la presión del medio, creo que me van entendiendo ya, es mayor, la presión interna del submarino impide que se escachape. Nuevo verbo que tienen que aprender. Yo escachapo, tú escachapas. Que se escachape. Entonces, cuando entendemos que son como 3 esferas diferentes con las cuales aquellos lucharon y nosotros tenemos que luchar, hay una cosa importante allí. Es que dentro de nosotros, la presión que está dentro de nosotros
tiene que ser suficientemente fuerte como para que la presión del medio, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales en otro tiempo también vosotros anduvisteis. O sea, los que están afuera, que la cultura nos oprime, que quieren que seamos, ¿cómo que le llaman? LGTBI. ¿Sabes, no? Que quieren que por ahí escuché un chiste que somos LGTBI porque tenemos la loratadina, el gamazepam para la presión arterial, no sé, van poniendo cada... y el I de ibuprofeno. Pues yo ya soy de eso también. Loratadina para la alergia, gabapentin para la presión arterial. ¿Me va siguiendo? Eso es lo único LGTBI que nosotros podemos ser aquí. La presión de afuera tiene que ser equilibrada con una presión de adentro, porque la presión de afuera, ¿qué es lo que quiere? Aplastarnos. Y yo le decía, Señor, ¿cómo hacemos ahora para llevar adelante todo lo que hay que llevar? Pues seguimos aquí leyendo. Vamos a ver un momentito este primer frente espiritual, Efesios capítulo 6. Recuerden, la escritura es un elemento diagnóstico. La escritura le confronta a usted. En este trabalengua que hemos leído aquí, decía, ven acá, pero no fue sino hasta a que apareció la ley que me di cuenta de lo fastidiadito que yo estaba. La ley no le salva a usted. La ley le muestra a usted lo fastidiado que estamos. ¿Y por qué necesitamos la gracia redentora de Jesucristo operando en nuestra vida para poder nosotros desde adentro resistir las presiones de afuera? Y entonces cuando llegue el momento en que nos tengamos que presentar delante del Dios Todopoderoso, porque todos nos vamos a presentar, no lleguemos escachapaditos, lleguemos a tope, completos. Amén. Vamos, vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 6. Amén. Lo voy a buscar aquí también con ustedes. Gálatas, voy. Efesios capítulo 6. Dice, por lo demás, y va subrayando, ¿ok? Recuerden que este mensaje tenemos que completarlo la semana que viene por la densidad, porque estamos viendo el 7, pero del 7 pivotaremos para el 6 y para el 8, que son los que nos faltan. No lo vamos a poder completar por efecto de la profundidad que hay allí. Mire, Romanos es para predicar más de un año. Conocí un pastor que duró 30 años predicando la Escritura, y no es John MacArthur, es un pastor de Puerto Rico, bautista, que duró 30 años predicando la Escritura, iba versículo a versículo. Les puedo dar el enlace para los que quieran, tiene todas sus predicaciones montadas en el internet, extraordinario. De lo que estábamos hablando esta mañana, que si quería, este sí es bautista, no, John MacArthur no es, pero es un gran predicador y un gran maestro. Entonces, vamos. Vayan subrayando, porque aquí vamos a sacarle el jugo, el zumo a todo esto. Por lo demás, hermanos míos, este es el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, en dinamo. Yo tenía 11 añitos. 11. Sí, los tuve. No hace mucho. Y había, a su barrio nunca le ha pasado que había un niñito o una niñita que tenía juguete que usted quería. Sí. ¿Sí, no? Eso se llama envidia. Y yo la sufría. Tenía la bicicleta
que yo toda mi vida había soñado. Yo nunca la había soñado, pero cuando la vi dije, esta es la que he soñado. Suele ocurrir, ¿no? Tenía lo que llaman un asiento banana. Era un asiento largo así. No aquella cosita que uno se ponía, que era horrible. Tenía, en vez de ser como la bicicleta que yo tenía de una sola velocidad, porque yo tenía una bicicleta, era gente pobre. Chicos, pobre profesional, una bicicletica que no yo no tenía freno. Yo le tenía que meter el pie así en la rueda y se me gastaba el zapato y le tenía que quitar el zapato a mi hermanito. Pero este se llamaba Henry. Si no hay alusiones personales. Tenía luz. Y tenía luz porque en la rueda tenía un cacharrito así que era un dinamo. Una rodilla pequeña en el campo. Entonces cuando él rodaba, iba mondo y lirondo, y yo muriéndome, por la calle a las 7, cuando ya era oscuro, porque en nuestros países a las 7 decimos la noche, aquí a las 9 le dicen buenas tardes. No. Allá a las 7 ya, a las 6 de la tarde ya usted ya cenó. Ya cenó y ya dice buenas noches a las 7. Bueno, salía con su bicicletica y yo la veía venir porque vivía más arriba de mi casa y venía con la lucecita. Un dinamo. Aquí dice, ojo con esto, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, desde adentro de ustedes el dinamo. ¿Me va siguiendo? El poder viene de adentro. Endinamos el poder de adentro en el Señor. Aquí hay tela. Kyrios es la palabra que utiliza Pablo para determinar el hombre que tiene toda la autoridad en todos los sentidos. Si él tiene toda la autoridad, él lo dijo, toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como diríamos aquí, este es el que corta el bacalao. Como él tiene y está arriba en toda autoridad, no hay nada por encima de él. El diablo no está por encima del Señor, porque todas las cosas están sujetas a él y todo está colocado en el estrado de sus pies. Significa que él ha puesto los pies en todo. Entonces nos dice, tenemos 3 esferas, ¿verdad? Para no escachaparnos, luchamos en un frente espiritual, luchamos en un frente interno con nosotros mismos y después luchamos contra la sociedad. Esto lo sufrían aquellos. Aquellos primeros que no tenían internet, que como yo me he explicado al principio, que no tenían grandes congregaciones, que no tenían la Biblia completa, que no tenían estudios teológicos. Pedro da un discurso teológico brutal. Tiró del Antiguo Testamento. ¿Y Pedro qué era? Era un doctor. No, pescador. Pero Pedro había conocido a aquel que tiene toda la sabiduría, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hoy explicaba a nuestro hermano qué es el conocimiento. Entonces, usted tiene que aceptar, rendirse a la kurios de Dios. Pastor, no me diga eso. Si a mí me gusta hacer mis cositas de lunes a viernes y el sábado hasta las 3 de la mañana. Y ya cuando vengo aquí que me despierto son como las 10 y salgo a toda velocidad para la iglesia, ahí sí que yo me someto a Dios. No funciona. Así no sirve.
Ayer en el evento de los jóvenes, una de mis obligaciones es corregir a los jóvenes. Una niña dice una palabra que es grosera. La Escritura nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquellas que son necesarias para la edificación. Es que también daremos cuenta de todas las palabras que digamos. Mire, yo hago un paréntesis aquí, yo tengo muchos años en este tema. Y he descubierto algo, mire, cuando hay gente chismosa en una congregación, porque las hay. Ojo, esto es chismoso y chismosa. Todo de ambos lados. Esto no es LGTBI. Esto es aquí nadie queda. Llegan a la congregación y no se conocen, pero a los 3 días son amigas. Y amigos. Dame tu WhatsApp. Seguimos. ¿Dónde estaba? Que me voy emocionando porque se me va yendo el santo cielo. En el Señor de tu fuerza. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ya se me fue el santo. Bueno, vamos a seguir. Te voy a quitar esto. Eso no estará siendo grabado, ¿no? Sí. Ya vamos a ir terminando. Pero es que hay mucho tema. Mire, cuando yo voy al Señor y le pido, Señor, ¿qué quieres que tú prediques? Porque Él tiene que decirme a mí. Yo tengo que pedirle. Entonces, aquella gente se enfrentaba a lo mismo que nos enfrentamos nosotros. Entonces, ahora ya recordé dónde me había quedado. Cuando usted se pone debajo de la voluntad de Dios, usted reconoce la soberanía absoluta de Dios en su vida. Pero ¿sabe lo que dice? Vamos a volver a leer el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando usted se somete al Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu de Dios empieza a fortalecerlo. Es como esa energía que va a salir de dentro de usted y usted va a ser capaz de soportar cualquier clase de situación, inclusive aquellas que en una oportunidad pensábamos que no éramos capaces de soportar. Cuando mi mujer y yo perdimos a nuestra hija, fue un trauma. Eso fue traumático. Si yo no hubiera sido cristiano, yo estaría divorciado a esta fecha. No hay nada más traumático que eso. No hay cosa peor. Teníamos todo preparado, dormitorio, todo. Ahí estaba. Es duro. Durante mucho tiempo tuvimos que lidiar con esa herida. Durante mucho tiempo el cuestionamiento a Dios estaba presente en la vida de uno. Pero cuando la energía proviene de adentro, del Espíritu de Dios operando en su vida, no importa las presiones que hayan afuera, las cosas se van colocando en el lugar correcto y usted va resistiendo las presiones, porque la segunda parte del versículo dice, y en el poder de su fuerza. Mire, estar en la vida cristiana no es un tema fácil. Si usted no tiene el poder de Dios residiendo en su vida, no va a poder seguir adelante. Vamos a ver rápidamente, porque este es como cuando usted lee de un libro la parte de atrás, ¿no? Antes de comprar un libro, usted lee de atrás, ¿no? Esto me interesa. Si usted lee, bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver el frente mental, rápidamente. El frente espiritual, usted lo vence, como hemos leído en el versículo 10, después lo vamos a desarrollar. Vamos a ver el frente mental. Por favor, vaya usted a Santiago 4:4. El frente mental se manifiesta cuando usted, siendo cristiano, viene a la iglesia los domingos, va a las reuniones que se le pide que vaya, pero hay como en Apocalipsis que dice, yo conozco tus obras.
Yo conozco tus obras. Has hecho esto, haces aquello. ¿Ah? Sí, wow, qué maravilla. Pero tengo algo contra ti. 4:4 de Santiago. Este frente que está aquí es el frente mental. No es el de afuera. Este es un frente mental. ¿Lo tiene? 4:4 dice: la amistad con el mundo. Y usted mira, pero pastor, y el mundo no está afuera. El mundo está adentro. El mundo está adentro. ¿Qué cree? Está adentro. Porque la amistad requiere relación. La amistad requiere una mutua confrontación de valores y ambos valores les gusta de lado y de lado. Mire, el mundo le va a dar lo que promete. El mundo que promete. Usted puede ir a Gálatas y lo puede ver. El mundo promete algo que se llaman las obras De la carne. son obras. El fruto del Espíritu, usted tiene que tener frutos cuando está pegado a un árbol. Me va siguiendo. Entonces, en ese frente interno hay un agujero. Se llama el frente mental. El frente mental se manifiesta porque a usted le va a costar un mundo. Hay que irme de copas una vez por semana, no es malo. Además, yo me tomo solamente un whiskycito. Uno. Un cubatica. Un whisky, un cubata. Y bueno, una bailadita. Total. Dice, oh almas adúlteras. Hay que cortar con eso. Me va siguiendo. Al cristiano se nos exige más. ¿Usted qué cree? ¿Que esto lo estaba recibiendo gente del año 2023, 24? Esto ha sido siempre igual. Esto ha sido siempre igual. Y vamos a ver la tercera rápidamente, si les parece bien. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10. Y alguien estaba orando hoy y estaba hablando de algo que se llaman las fortalezas. ¿Ha escuchado usted hablar de eso, no? Las fortalezas. 2 de Corintios capítulo 10. Y aquí tengo que hilar un poquito más fino y le voy a pedir que usted apunte lo que le voy a poner para que apunte. ¿Lo tiene? Vale. Vamos a leer el versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ojo con esto. Estos son armas que tienen que ser espirituales. La única manera de combatir una enfermedad espiritual y un problema de orden espiritual es con medicina espiritual. Mi esposa es psicólogo, sí. Ha estudiado psicología, tiene un doctorado en estas cosas. Pero cuando van a la consulta de ella, y lo he dicho aquí varias veces, va a la parte espiritual. Porque en el fondo, ¿cuál es la primera lucha que tenemos? Espiritual. Entonces, dice aquí, vamos de nuevo, dice. Y van subrayando porque lo vamos a ver con calma la semana que viene. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted es un ejército que posee unas armas que no son carnales, son espirituales. Estamos hablando del frente
Ahora es externo, ¿no? Fíjense, porque nosotros decíamos, no, el mundo está afuera, no, el mundo está adentro. Porque personalidad y carácter, ¿se acuerda? Si ¿dónde están sus valores? El carácter, ¿no? Si usted piensa como el mundo, la gente que va a ver en usted. Ay, yo soy cristiano. Es mundano. ¿Me va siguiendo? Vamos ahora con la parte de afuera. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza es un lugar impenetrable que está afuera y que opera dentro de usted a través de una rendija que usted le ha dado por su amistad con el mundo. Pastor, no me puedo quitar ese problema. Algunas veces me llaman, ¿no? Estoy haciendo un mensaje. Pastor, tengo un problema. Ah, sí, dígame, hermano. Pastor, yo voy escribiendo, ¿no? Yo lo pongo ahí, me pongo mis cascos. Pastor, tal historia. Ah, vale, oh, qué bueno, mi hermano. Oh, me alegro, oh, bendito Dios. Pastor, tengo este pecado. ¡Pam! A las saltan las alarmas rojas. Me echo para atrás en mi sillita. Me levanto, cierro la puerta. Cuéntame. Y les puedo decir que a través de los años me he dado cuenta que hemos interpretado que la fortaleza está dentro de nosotros. La fortaleza está afuera, porque ahí es donde operan las huestes espirituales de maldad. Y se manifiestan dentro de nosotros con comportamientos y actitudes que hay que derribar. Entonces viene la persona a la iglesia, entonces uno la pone como un pollo de McDonald's, así todo lleno de aceite, le saca todos los demonios. Y no funciona. Porque tiene que luchar esa persona contra esa cosa que está afuera, que se está manifestando, y tiene que cerrar esa rendija que tiene en su vida para que pueda tener sanidad espiritual y pueda seguir adelante. ¿Me va siguiendo? Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Esa cosa impenetrable que hay que destruirla, no remodelarla, destruirla. Echarla abajo. Esa fortaleza tiene argumentos. Esos argumentos que usted tiene en su cabeza para justificar su amistad con el mundo no vienen de usted. Usted no es inteligente. ¿De dónde vienen? Y cuando se nos mete en la congregación se llama doctrina de demonios. ¿Usted no ve las iglesias? ¿Usted no ve las iglesias cómo están? Doctrinas de demonios. Operan dentro, pero vienen de afuera. Estamos terminando, que son las 12. Y toda altivez, orgullo. ¿Cuál es el pecado del diablo? Orgullo. ¿Y dónde está? Afuera. Usted no puede tener el diablo adentro. El orgullo también. Usted no puede tener el diablo adentro. Si usted no es cristiano y no ha nacido, sí puede ser poseído. Pero si el Espíritu de Dios opera en usted, usted puede ser controlado. Usted puede ser oprimido. Usted puede tener pensamientos que no son correctos. Porque hay un agujero allí, una puerta que dice bienvenido. Y por ahí entra todo. ¿Me va siguiendo? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. La palabra pensamiento que está aquí es aquello que se forma en usted y que al final le lleva a una conducta. Vamos a parar aquí porque esto tiene tela. Esto tiene tela. Y así viene la semana que viene, al segundo capítulo de esta porción. Porque vamos a pasearnos en que, spoiler le llaman, ¿no?
cuando usted ve una película de spoiler. Ninguna condenación hay, hermano, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Ya saben cómo vamos a ir desarrollando esto para la semana que viene. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.